Hola, pues buen día. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la redacción de reactivos para la investigación pedagógica. Pues esta presentación la vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar qué es un reactivo, luego vamos a ver de algunas sugerencias para elaborarlos y después vamos a hablar acerca de los tipos de reactivos que ustedes pueden crear. Pues primero, antes de empezar es importante hacer una distinción. Existen dos grandes clasificaciones de reactivos. Los reactivos que se llaman de ejecución típica y los reactivos que se llaman de ejecución máxima. Los reactivos que se llaman de ejecución típica son aquellos que son de opinión, donde no existen respuestas correctas e incorrectas. Los reactivos de ejecución máxima son aquellos que tienen una respuesta correcta e incorrecta, como los que utilizan para los exámenes. Si bien existe investigación que utiliza reactivos de ejecución máxima, lo que vamos a discutir ahorita únicamente son reactivos de ejecución típica, es decir, de opinión. Estos de ejecución máxima ustedes lo van a checar cómo redactarlos en su clase de evaluación. Entonces, ¿qué es un reactivo? Bueno, pues ¿qué les surge qué piensan cuando escuchan la palabra reactivo? Inmediatamente nos pensamos en química, ¿no? Reactivo que tú mezclas una sustancia con otra y entonces causa un efecto. Entonces, tal cual, pues un reactivo es un estímulo que se le presenta a un sujeto y que tú como investigador esperas que tengas un resultado o buscas ver qué es lo que sucede cuando tú le pones ese reactivo, ese estímulo a la persona, ¿no? También llevan el nombre de ítems y precisamente su cualidad es que deben de producir una reacción en el sujeto. Si tú le muestras un reactivo o si tú le pones un estímulo a un sujeto y no pasa nada, pues entonces como tal pues no es un reactivo. Sugerencias para la elaboración de un reactivo. Recuerden, esto es de opinión, es decir, de ejecución típica. Deben de ser primero relevantes, es decir, deben de ser válidos, deben de medir lo que tú pretendes que se quiere medir y como son obviamente de opinión, pues tú no debes de aludir a ningún tipo de conocimiento, es decir, la persona debería ser capaz de contestar el reactivo independientemente de su background, ya sea de conocimientos o de formación, ¿no? Esto a veces es complejo y deben de redactarse con claridad, es decir, hay que cuidar estas tres cosas. Primero, tener cuidado con expresiones en negativo, evitarlas, este tipo de expresiones, y deben de aludir a una idea única. Vamos a ver qué significa esto. A ver, tener cuidado con las expresiones en negativo. Por ejemplo, si yo tengo estudiar no es divertido, en lugar de plantear ese reactivo de estudiar no es divertido y la persona tiene que decir totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, mejor planteenlo como estudiar es aburrido. Este sigue siendo el mismo, estás tratando de investigar lo mismo, sin embargo uno está planteado en negativo y otro está planteado en positivo. Ahora, también se sugiere evitar expresiones universales como siempre o nunca. Por ejemplo, en lugar de poner nunca estudio para un examen, eh, se suele poner estas expresiones de por lo general o demás, porque si no las personas tienden a decir, ah, no, pues yo como alguna vez sí estudio para el examen, entonces no aplica para mí, ¿no? Entonces traten de ponerlo nunca en ideas o en expresiones universales y deben de aludir a una única idea, es decir, no vayan a crear un reactivo que mida dos cosas. Por ejemplo, este que dice, estudiar es aburrido y cansado. ¿Qué tal si la persona dice, pues para mí estudiar es aburrido, pero no es cansado? O al revés, para mí estudiar es cansado, pero no es aburrido. Entonces, ¿cómo yo doy mi opinión acerca de este reactivo? Entonces aquí la idea sería poderlo separar y hacer un reactivo que fuera estudiar es aburrido y otro que fuera estudiar es cansado. Después deben de ser discriminantes, es decir, si yo tengo un reactivo donde todas las personas me van a contestar lo mismo, pues no me va a servir esa información. ¿De qué me va a servir que todos me digan lo mismo, a menos de que yo lo quiera corroborar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, me gusta el chocolate. Bueno, si yo le pregunto a toda la gente, pues yo creo que la mayoría de las personas dirían totalmente de acuerdo, sin mayor problema. Entonces, eso no es mucha información. Eh, Cuando usted está haciendo análisis estadístico, algo que es muy importante para poder conocer qué caracteriza a tu población es la varianza o la variabilidad de tus datos. Entonces, si no varía, la verdad es que pues, no es útil. Después dice, vean cómo lo pueden replantear.
Después de una comida completa tengo antojo de chocolate. Puede ser que solamente aquellos que sean aquí, alguien que diga que está totalmente de acuerdo con esto, pues tendría que ser alguien que realmente fuera un fan del chocolate, ¿no? No necesariamente, o sea, por ejemplo, yo al final, pues yo generalmente tengo más antojo de un helado. Entonces aquí pues yo pondría de acuerdo, no totalmente de acuerdo, no siempre tengo un antojo por el chocolate. Es decir, hay que tratar de buscar reactivos que permitan discriminar entre las personas que sí y las personas que no. Después, es posible, y de hecho se utiliza mucho en test psicológicos, repetir ítems. Por ejemplo, se puede poner al inicio de tu banco de reactivos estudiar es divertido y abajo otra que diga estudiar es aburrido. Miden exactamente lo mismo, solamente aquí lo que tú estás haciendo es corroborando la información que te dio el sujeto. Si lo ponen muchas veces, seguramente ustedes se acuerdan de su prueba de admisión que les preguntaron 50,000 veces la misma pregunta, era para corroborar y para ver la consistencia de sus respuestas. Entonces, esto a veces se utiliza. Después, tipos de reactivos. A ver, básicamente vamos a revisar tres. Uno que es de diferencial semántico, otro que es Likert y otro que se llama de Goodman. Entonces, diferencial semántico de Osgood es muy sencillo. Tú simplemente pones dos ideas que son tesis y antítesis, es decir, bueno o malo, agradable, desagradable, fuerte y débil, y la persona te tiene que poner entre estos dos polos opuestos, entre estos dos adjetivos calificativos que están aquí, cuál de los dos, tu opinión en cuál de los dos polos está más cercano. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí encontré un reactivo ejemplo en internet que decía evaluación de la actitud de un estudiante frente al aprendizaje de la asignatura de geometría. Entonces tú le pones, a ver, piensa en ti como estudiante, eh, ¿cuál es tu actitud frente al aprendizaje en geometría? Entonces, a tu geometría, ¿qué lo consideras? ¿Útil o inútil? Bueno, pues yo lo considero pues útil, pero no tanto, entonces le pongo 4. Malo o bueno, fácil o difícil, satisfactorio, insatisfactorio, confuso o claro, sin valor, válido, muy importante o innecesario, estrecho, amplio, consistente, inconsistente. Es decir, vean que cómo se manejan siempre dos ideas contrarias que se ponen al extremo y la persona tiene que elegir entre cuál de estos está, eh, está más de acuerdo. Aquí es interesante, por ejemplo, si tú le pones a un profesor, ¿tú qué prefieres o qué utilizas más en el salón de clases? ¿El pizarrón o PowerPoint? Entonces te ponen ahí, por ejemplo, en cuál de esos dos se ubican. Y con eso puedes ver algunas tendencias en el tipo de didáctica que utiliza el docente. Este es otro ejemplo. Vean, aquí dice, normalmente me siento y dice completamente aburrido, exuberante y entusiasta. Entonces tú le tienes que poner 1 o 6 o qué tanto, ¿no? La vida me parece excitante siempre, una rutina completa, ¿no? Y tú le tienes que poner 6 o 1. Después aquí tenemos otro ejemplo, tiene exactamente lo mismo, dice, el trabajar en este proyecto ha sido una experiencia y vienen varios, muy agradable, nada agradable, estimulante, aburrida, fácil, difícil, satisfactorio, frustrante, buen aprendizaje, pobre aprendizaje, muy creativa o poca o nada creativa. Y tú simplemente tienes que ir poniendo en cuál de estas dos características te encuentras más tú de acuerdo con. Este es otro que es una modificación que aquí dice, si he hecho un buen examen creo que se debe, y te ponen las dos opciones. A, he estudiado mucho y con constancia. B, he tenido suerte y las preguntas que he puesto al profesor eran precisamente las que mejor sabía. Pues aquí, por ejemplo, te están poniendo dos cosas antagónicas, ¿no? O antitéticas. Entonces, de un lado tenemos que tú estudiaste mucho y por eso tienes buena calificación, o del otro es simplemente la suerte, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es decir cuál de esas dos opciones tú estás más alineado. Entonces, aquí del lado derecho te ponen casi seguramente la opción A, es decir, tú estudiaste mucho, o casi seguramente la opción B, es decir, fue mucha suerte, o probablemente A o probablemente B. Vean cómo son modificaciones, ¿no? Después, esta pues es muy famosa, seguramente ya la han escuchado, el reactivo tipo Likert, donde simplemente lo que tú pides es ver qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con un enunciado o con una frase, o qué tan frecuente tú realizas algo, o qué tanto haces, o qué tan cierto o seguro estás de alguna situación. Entonces, aquí es muy sencillo, se pone un enunciado y entonces se le solicita al sujeto que diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con ese enunciado
o qué tanto realiza lo que menciona ese enunciado. Entonces aquí, por ejemplo, dice, estos son algunos ejemplos, dice, aún sin acentos, si mis acciones solo pudieran producir un daño leve, yo sería responsable de lo que suceda. 7 totalmente de acuerdo, 1 totalmente en desacuerdo. Entonces el sujeto tiene que poner qué tan de acuerdo o en desacuerdo está. El número de opciones de respuesta es completamente arbitrario. Generalmente entre menos es mejor, porque es difícil que una persona te pueda discriminar. Acuérdense, esto es una variable de tipo ordinal, entonces entre menos escala tengas, pues va a ser mucho más preciso la observación que te haga la persona. Algunas personas tienden a quitar, por ejemplo, o siempre hacer pares, por ejemplo 1, 2, 3 y 4 para que no haya opción de en medio. Eso no es tan recomendable, pero bueno, si tú sabes que la persona siempre va a poner en todo indeciso, sobre todo en una cultura como la latinoamericana, donde a veces se tiende a no expresar una opinión al respecto, entonces sí es bueno ahí quizá jugar y poner 1, 2, 3 y 4 opciones en lugar de poner 1, 2, 3, 4 y 5 opciones. Entonces aquí las opciones que tú puedes poner cuando les pones el enunciado son estas. Tú les puedes decir qué tan de acuerdo estás con el enunciado y tienes 5 opciones: totalmente de acuerdo, indiferente, o ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. O podrías poner definitivamente sí, indeciso, probablemente no y definitivamente no. Por ejemplo, ¿irías al gimnasio si te dieran un descuento del 50%? Definitivamente sí, probablemente sí, etc. O la siguiente, ¿qué tanto, qué tanto cuando ves a una persona la saludas de mano? Siempre, la mayoría de las veces sí, algunas veces sí y algunas veces no, la mayoría de las veces no o nunca. Es decir, son variantes, ¿no? Una última que puede ser completamente verdadero, verdadero ni falso, falso y completamente falso. Ahora, aquí lo importante es que cuando ustedes elijan un tipo de nivel de medición, es decir, si ustedes, por ejemplo, se van por totalmente de acuerdo, entonces todos los reactivos, por favor, redáctenlos como totalmente de acuerdo. No vayan a mezclar que la mitad sean totalmente de acuerdo y la mitad definitivamente sí. Eso suele confundir y también a ti como investigador a veces el cambio de escala suele ser difícil. Otra cosa que es importante es jamás cambiar. Si tú utilizas 5 gradientes de escala, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 opciones de respuesta, no vayas a cambiar que en otra respuesta tengas 4 opciones y en otra respuesta 3. Siempre deja las mismas 5 opciones de respuesta. Entonces aquí y ya el último es el reactivo, los reactivos tipo Goodman o el escalograma de Goodman. Este solamente se los voy a mencionar, es un poco más complejo, entonces no nos vamos a meter. Mide intensidades de actitudes generalmente, y aquí lo que se pide es crear una serie de reactivos dicotómicos. Dicotómicos significa que tienen la opción sí o no y no hay más. En gradientes, es decir, primero se le presenta lo más simple y después se le presenta lo más complejo al sujeto para ver en esa serie de ítems ordenados cuando se le presentan en dónde se ubica el sujeto. O sea, aquí por ejemplo tú tienes aquí alfabetización aritmética elemental. Entonces se le pregunta a la persona: ¿usted sabe sumar y restar números de 3 cifras? Sí o no. ¿Usted sabe multiplicar números de 3 cifras? Sí o no. ¿Usted sabe dividir números de 3 cifras? Sí o no. Es decir, tú vas eligiendo si la persona en el 2 contesta que no, pues entonces obviamente el 3 va a contestar también que no. Y por ende, entonces tu respuesta tendría que ser que la persona únicamente, en el caso de alfabetización aritmética elemental, sabe sumar y restar. O, por ejemplo, aquí está otro donde lo único que se hace es que se pone, por ejemplo, ¿sabe leer? Sí. ¿Sabe escribir? Sí. ¿Posee estudios primarios? Sí. ¿Secundarios? Universitarios? Es decir, para ver en dónde se atora la persona, o más bien hasta dónde llega la persona, y ese sería como el nivel de ejecución de la persona. Estos son muy complejos, solamente se los menciono para que los tengan como conocimiento. Bien, pues eso sería todo.